Y el viernes empezó nomás el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas. Y eso amerita, me parece, que compartamos un par de números. Así que lo voy a hacer de inmediato. Primero, ¿cuántas son las grandes fortunas? Según los registros fiscales son sorprendentemente pocas. Apenas 32.484 personas declaran patrimonios por más de $1 millón en 2017, que es el último año contable con información consolidada de la AFIP. ¿Cuánto acumulan esos ricos? Sí, leíste bien, 32.484 personas, gente que entra en un estadio chico, digamos, los millonarios en dólares en la Argentina. ¿Cuánto acumulan esos ricos? Bueno, siempre según la AFIP, esos 32.484 declaran en bienes personales un conjunto de 104.000 millones de dólares. Casi una quinta parte de todo lo que se produce por año en Argentina. Una riqueza declarada promedio de $3.200.000 por persona. Los datos de la AFIP, claro, ojo, lógicamente excluyen la parte negra que esos ricos no declaran y las fortunas que muchos otros ocultan al fisco, o sea, fortunas enteras y pedazos de esas fortunas de los que declaran que están en negro. Ya, en medio de la discusión sobre este nuevo impuesto, de hecho, la AFIP descubrió 950 cuentas en el extranjero que no estaban declaradas, que son propiedad de argentinos y que tenían más de $1 millón cada una. O sea, solamente en un destape de cuentas de magnates sin declarar encontraron 2.600 millones de dólares. Y era una puntita nada más, una puntita. Ahora, los dueños de más de $1 millón en realidad son muchos más que los que registra el fisco. Y tienen mucho más que esto que declaran. El economista Claudio Lozano estima, por ejemplo, en base a informes de consultoras privadas especializadas como WealthX o Capgemini, que superan los millonarios el triple del número que registra la AFIP. O sea que son unos casi 120.000, entre 100 y 120.000. Si suponemos conservadoramente que el promedio de cada una de esas fortunas es el mismo que declaran los que sí declaran, o sea, esos 3 millones y pico de dólares cada uno, tenemos que las familias millonarias atesoran en realidad 262.000 millones de dólares, que es casi la mitad de lo que produce por año Argentina, acumulado por el 1% de la población. Sí, el 1% de la población acumula casi la mitad de lo que produce al año Argentina en sus patrimonios. Pero las consultoras en realidad estiman que el verdadero patrimonio de cada una de esas familias es unas 6 veces eso que declaran ante la AFIP. O sea que en realidad son 2 PBIs los que hay, en manos del 1%, repito, en manos del 1%. Todo esto configura una desigualdad escandalosa que se construyó a lo largo de los años, que por supuesto no es producto del gobierno de Macri solamente, ni mucho menos. Se viene agravando esto desde que volvió la democracia, después de haberse agravado muchísimo, especialmente con la dictadura. Pero la democracia no revirtió esta tendencia, al contrario, la profundizó. Dentro de ese 1%, del que hablaba recién, hay una super elite que es el 0,1% de la sociedad, que son 1.000 familias que tienen más de 30 millones de dólares cada una. Acá ya estamos hablando de la que tienen en serio, no la que tienen declarada. Dentro de eso, dentro de esa super elite, hay un 0,01%, que son 100 familias nada más, que tienen más de 100 millones de dólares cada uno. Y ahí me detengo y me pongo a pensar en esta coyuntura, en la pandemia, en los 3 millones de personas que pasaron de la noche a la mañana a pedir para comer por culpa de esta pandemia y como resultado también de las medidas de aislamiento. Y me pregunto, ¿cómo puede ser que los que la tienen toda no sean capaces de poner un 2%, repito, 2% por única vez para atender esta emergencia? ¿Por qué salieron a patalear exministros como Alfonso Pratgay, Hernán Lacunza, dirigentes políticos, empresarios, periodistas que ni siquiera tienen esos 3 millones de dólares o esos 30 millones de dólares o esos 100 millones de dólares, pero que consideraron una afrenta tremenda este impuesto? ¿No hubo algunos de esos magnates de ese 1%, de ese 0,1%, que incluso se enriquecieron mientras el mundo se venía abajo, como pasó con Marcos Galperín, por ejemplo, con lo que aumentó la acción de Mercado Libre? A ver, por si no se entiende el 2% de impuesto, hagamos la cuenta juntos. Alguien que tenga 200 millones de pesos va a pagar 4 millones de pesos por única vez, ¿ok?
O sea, va a seguir siendo millonario. Alguien que tenga 1.000 millones va a pagar 30 millones, porque ahí se le aplica una alícuota algo mayor. Pero fíjate, de 1.000 millones va a pagar 30, o sea, va a seguir teniendo 970 millones, ¿ok? Bueno, así con todos, con todas las alícuotas, con todos los multimillonarios. Pero hay algo más sobre esto. Van a pagar los millonarios por la guita blanca, porque la negra sigue bien escondida. Y además van a pagar por los valores fiscales, que son 1/3 y hasta 1/4 parte del valor real en el caso de los inmuebles, por ejemplo. A ver, por poner un caso particular. Por su mansión en San Isidro de más de 3 millones de dólares, el banquero Jorge Brito no va a pagar los $60.000 que le corresponderían, sino el 2% del valor fiscal de esa mansión, que es menos, debe ser, no lo tengo chequeado, pero debe ser menos de $1 millón y estoy seguro de esto. Porque con todas las casas y con todos los campos pasa así. Es decir, va a terminar pagando $20.000 de una casa que vale 3 millones de dólares. Por el efecto escribanía, el impuesto se alivia un montón. Y esto, digamos, lo fuerte, porque casi nadie lo dice. En Argentina, los ricos pagan pocos impuestos. Repito, en Argentina, los ricos pagan pocos impuestos. Lo decía todo el tiempo Sloto. Y por eso creo que este aporte, este impuesto, como quieran llamarle, debería llamarse tasas Loto. Como la tasa Tobin se llama así por el premio Nobel que propuso aplicar un impuesto a las transacciones financieras internacionales. ¿Se acuerdan de la tasa Tobin? Bueno, nunca se aplicó finalmente y así es como llegamos también a estos abismos de desigualdad. Pero la verdad me parece que es algo que hay que enfatizar y mucho, que en Argentina, porque el machaque de la alta presión impositiva de la Argentina está en todos los medios todo el tiempo, y es posible que las empresas sí tengan una presión impositiva alta, pero los ricos como personas individualmente es bajísima la presión impositiva que tienen. Y en eso, además del tema de las valuaciones, también influye que las alícuotas de los impuestos sobre el patrimonio son bajas. Bienes personales tienen una alícuota baja, los impuestos inmobiliarios provinciales tienen alícuotas bajas y tienen valuaciones atrasadísimas, los impuestos sobre campos, todo bajísimo en relación al primer mundo. Tanto en patrimonio como en ingresos. Pero hay otra razón que es central en Argentina: la fuga y el ocultamiento de capitales. La mayor parte de la riqueza está simplemente fuera del alcance de la democracia, fuera del alcance de los compatriotas de esos millonarios que la ponen a buen resguardo afuera del país y que encima lo dicen y se enorgullecen. Cosa que en Europa, en Francia, por ejemplo, les da vergüenza. Hay escrache, hay crítica social a esto. Es realmente increíble. Es un dinero que lo recuperan en 30 días a las tasas de interés actuales. Es increíble lo bajo de la tributación a los ricos en Argentina y la impunidad para decir que ya pagan muchos impuestos, que ya colaboraron y que no pueden colaborar en una emergencia como esta. ¿Qué argumentan básicamente los ricos contra este impuesto y cualquier otro que les quieran hacer pagar? Bueno, que cobrarles a ellos es contraproducente, que su riqueza privada es en realidad de utilidad social porque son ellos los que se arriesgan a invertir y al hacerlo gatillan el consabido efecto derrame sobre el resto de la población en forma de empleos y de salarios. Eso es fácil de rebatir porque el 70% de los activos de los millonarios está declarado fuera del país. Así que si tienen tan alta propensión a la fuga de capitales, cobrarles un impuesto que frena la inversión o la fuga de capitales. Repito, si tienen el 70% afuera, si vos les cobrás, ¿qué frenás? ¿La inversión, como dicen ellos, o la fuga? Por otro lado, los millonarios también dicen que sus fortunas son producto de un esfuerzo de muchos años y que si se las grabara, se atacaría la meritocracia y se desincentivarían sacrificios futuros de las nuevas generaciones. Esto es más filosófico y esto sí tiene que ver con lo que dijo muchas veces el gobierno anterior, la meritocracia, el amor al sacrificio. Pero esto también puede abordarse desde lo contable, al margen de lo filosófico, que también lo podemos discutir, pero desde lo contable, el patrimonio declarado por los 32.000 millonarios que tiene detectados la AFIP es de unos 100.000 millones de dólares. ¿Y sabés cómo se reparte? El grueso, casi la mitad, son bonos de la deuda. La cuarta parte son depósitos bancarios y la quinta parte son inmuebles.
apenas un 5% es participaciones en empresas. O sea que lo que engorda las grandes fortunas son los intereses de los depósitos, las rentas de los activos financieros y las rentas de los inmuebles, los alquileres en todo caso que devengan esos inmuebles, o la ganancia de los campos, y no las ganancias de empresas que hagan innovaciones técnicas o productos exitosos. O sea que no hay un mérito individual en cada una de esas fortunas. No es que se desincentiva el sacrificio al cobrarles un impuesto. La verdad, cobrarles impuestos a los ricos no es resentimiento, ni revanchismo, ni surdaje, ni rencor de clase, ni envidia, ni nada de eso. Es lo que hay que hacer para que la sociedad no explote, loco. Es lo que hay que hacer para que esta sociedad en el siglo XXI no explote. Y tampoco es una idea vieja ni extremista. Al revés, es una idea del siglo XXI de economistas como Tomás Piketty, el francés, o Branko Milanovic, el serbio que vive en Estados Unidos, de políticos, incluso del norte, políticos como Liz Warren, Elizabeth Warren, demócrata, pero ni siquiera de la izquierda demócrata, también por supuesto de la izquierda demócrata, de Bernie Sanders, pero no estamos hablando ni del Che Guevara, ni de Vladimir Lenin, ni de León Trotsky. Estamos hablando de políticos de partidos importantes de los países más importantes del mundo que dicen, si no discutimos esto, se pudre. Toda esta que le estoy nombrando, tanto Tomás Piketty como Branko Milanovic, como Warren, como Sanders, es toda gente que quiere salvar el capitalismo, como lo salvó Keynes en los años 30, cuando les dijo a los dueños del mundo que repartieran un poco, porque si no, sí que se iba a pudrir. Es un poco lo que les dicen los peronistas a los magnates argentinos de hoy. Y miren que yo, ya saben, no soy peronista, no comulgo especialmente con este gobierno. En algunas cosas me parece que está avanzando en la dirección correcta, en otras me parece que no. Pero un poco lo que le dicen los peronistas a los magnates argentinos de hoy es lo mismo que les decía Keynes a los políticos de Inglaterra o de toda Europa en los años 30. Que repartan, porque si no se pudre. Y ojo, porque capaz con ese 2% les están haciendo precio.